Bienvenidos a Historias en Minutos, el podcast donde yo, Carla Murillo, les contaré sobre algún evento histórico que marcó la política de México y nos dio un nuevo rumbo como país. En esta ocasión hablaremos sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. ¿Comenzamos? Luis Donaldo Colosio era el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional. El 23 de marzo de 1994, mientras visitaba Tijuana para un mitin, fue asesinado cuando se encontraba entre la multitud. Pero antes de entrar de lleno, conozcamos un poco más sobre el contexto del caso. Desde sus inicios, Luis Donaldo Colosio siempre fue visto como el sucesor de Carlos Salinas de Gortari para la presidencia, ya que por muchos años el candidato presidencial priista nombraba como coordinador de campaña a quien sería su sucesor al terminar el sexenio, y esto Colosio no lo dejó atrás al nombrar a Zedillo como su coordinador, dando lugar a una sucesión futura. Toda la controversia se comenzó a dar gracias a los malentendidos e inicios de campaña tempranos de Colosio, los cuales Salinas de Gortari solicitó no hiciera por los problemas que estaba teniendo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y todo esto hizo que se comenzaran a distanciar. Con un inicio de campaña pobre por parte de Colosio, se empezó a decir que el candidato renunciaría a la candidatura del PRI. Esto para dejar el sitio a Manuel Camacho Solís, el cual había quedado en segundo plano para la candidatura. Aunque el presidente y el candidato eran colaboradores cercanos y amigos personales, se comenzaron a notar cada vez más su distanciamiento. Se hablaba de que Colosio había perdido el favor presidencial por parte de Carlitos, pero al fin y al cabo, él y su equipo vieron una oportunidad para reivindicarse en el acto del 65 aniversario del PRI, el cual casi se deja caer con su crítica, gracias al gobierno del PRI en ese entonces. El 6 de marzo, en un evento que se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución, Colosio y su equipo se encaminaron a dejar bien parado Colosio con su campaña. Y pues los analistas dicen que el discurso de ese día marcó el punto de ruptura entre Colosio y Salinas de Gortari. Se dice que Carlitos seguramente se sintió ofendido por parte de su amigui, y por eso se dice que esto marcó la sentencia de muerte de Luis Donaldo. Cuando Colosio subió a soltar la sopa, prácticamente criticaba y rompía con el régimen del PRI. Comenzando ya con el día de los hechos, hablaremos sobre su muy mal hecha logística al visitar Tijuana. Algo que levantó sospechas sobre el caso fue la elección de la colonia Lomas Taurinas como sede del mitin. Esto ya que se trataba de un lugar que la verdad no contaba con las condiciones mínimas de seguridad, tanto para el candidato como para los asistentes, y presentaba muchos problemas de logística. Se trataba de un lugar terroso cerca del aeropuerto con un puente de madera en el cual los asistentes prácticamente estarían al aire libre. Cuando ves las imágenes del acto, te das cuenta que no es un lugar adecuado del todo, y aunque querían representar la humildad de Colosio y el hecho de estar cerca de las personas, claramente con mayúsculas pusieron al candidato en peligro, y lo peor que podía pasar, pues pasó. El equipo de campaña decidió que para marzo de 1994 sería una buena idea realizar una visita a Tijuana, tierras del norte, sí señor. Se eligió una colonia popular, porque no se quería que fuera un evento de gran magnitud y que no ocasionara problemas viales. El PRI de la localidad decidió utilizar la parte trasera de una pick-up, a mi rancho eso le decimos troca, como una especie de templete, para seguir representando pues que era un acto informal. El vehículo fue colocado en la parte más alta de la plaza. Pero ahora comencemos con el mero mole, el mero día de los hechos. El itinerario de Colosio marcaba para el 23 de marzo de 1994 que llegaría a Tijuana a las 3 de la tarde para una visita de 2 días. Estaría en Lomas Taurinas para un diálogo con las personas que se presentaron al mitin. Luego de ahí iría a un club campestre para una reunión con maestros y después cenaría con representantes de la sociedad civil.
y este mismo pasaría la noche en Tijuana, siendo alcanzado por su esposa el día del mitin. Ese día llegó 1 hora más tarde de lo acordado. En el aeropuerto lo esperaban entre 1,500 y 2,000 personas. Ya en Lomas Taurinas se encontraban entre 3,500 y 4,000 personas, casi el doble de lo que pensaban las benditas personas de logística y seguridad. En el evento estaban presentes en mayoría militantes del PRI. En Lomas Taurinas, antes de que llegara Colosio, varios jóvenes extendieron una manta que decía: en Baja California decimos basta, no más engaños, no más PRI gobierno. Y al reverso de esta se leía: ojo, Camacho y subcomandante Marcos te vigilan, dejando en claro que el subcomandante Marcos era el dirigente del EZLN, el cual se había dado a conocer en Chiapas ese mismo año. Los portadores, que fueron identificados como estudiantes del Tecnológico, la retiraron sin mayores incidentes a petición de algunos militantes del PRI. Colosio llegó a las 4:35 de la tarde a Lomas Taurinas. Bajó del vehículo y caminó con dificultad hasta llegar al templete improvisado. El acto duró aproximadamente 35 minutos, con Colosio hablando sobre el templete, troca o pick-up, y más o menos a las 5:09 terminó su discurso y se dirigió de regreso a la camioneta Blazer en la que se transportaba. El dato curioso de esto es que de fondo sonaba la canción de La Culebra de Banda Machos. Integrantes del grupo Omega, el cual era formado por ex policías, los cuales estaban encargados de crear un segundo anillo de seguridad en torno a Colosio, trataron de formar barreras para darle paso al candidato, pero no lo lograron, ya que la multitud se arremolinó en torno a él. Cabe destacar que el equipo de logística no estaba preparado para tantas personas y el lugar no estaba hecho para que se diera este tipo de recibimiento. Esto dificultó mucho su movilidad para llegar al vehículo. El cuerpo de seguridad no fue suficiente para contener a las personas que intentaban acercarse a él. En torno a las 5:12 de la tarde, cuando Colosio había recorrido aproximadamente unos 13,5 metros en la explanada, uno de los asistentes al mitin logró penetrar el bastante débil cerco de seguridad. Puso un revólver Taurus calibre 38 cerca del oído derecho e hizo fuego inmediatamente. Luego de eso, le dio un segundo disparo que alcanzó el abdomen del político. Así fue como se perpetuó el ataque a Colosio al ritmo de La Culebra. Los guardaespaldas capturaron a un hombre de aproximadamente 25 años y elementos de seguridad levantaron a un moribundo Colosio y lo llevaron hacia el hospital. Volviendo al detenido, fue identificado como Mario Aburto Martínez. En menos de 10 minutos después del atentado, la ambulancia arribó al Hospital General de Tijuana. Para esto habían tratado de llevar a Colosio en la camioneta en la que se transportaba, pero luego la ambulancia los alcanzó y decidieron cambiarlo de vehículo para transportarlo de manera más segura. El candidato ingresó inconsciente a urgencias, en paro respiratorio, pero con pulso. Fue transferido a quirófano. Se realizaron diversas maniobras encaminadas a tratar de salvar la vida del paciente, pero médica y clínicamente era imposible por la gravedad de la lesión en la cabeza. Aunque el disparo que había recibido en el estómago había sido operado con éxito, el de la cabeza seguía siendo de mayor riesgo. Pero todos estos esfuerzos humanos y médicos que se realizaron no pudieron contra la gravedad de las heridas. Falleció Colosio a las 7:45 horas, según informan. Ahora pasemos con el presunto culpable. Mario Aburto, después de ser interrogado en circunstancias extrañas y con declaratorias aún más extrañas y fuera de lo normal, fue acusado de los delitos de homicidio calificado y portación ilegal de arma de fuego. Fue trasladado a la Ciudad de México y de ahí a Almoloya de Juárez. Hay muchas incongruencias en torno al caso del asesinato de Colosio. En primer punto se habla sobre la identidad del asesino, el cual se ha visto envuelto en polémica al declarar que el asesinato fue planeado por el gobierno
y que recibió una llamada del entonces presidente Salinas de Gortari pidiéndole personalmente que al momento de declarar dijera que pertenecía a un grupo político. Su primera declaración señalaba que él no tenía cómplices y que había planeado el crimen semanas antes. Después de eso se retractó y dijo que recibió torturas y amenazas para echarse la culpa sobre el atentado. Cosas extrañas se tornan alrededor de su figura. Se habla sobre el hecho de que la persona que perpetró el asesinato no era el mismo que había sido capturado y tampoco el mismo que había sido presentado ante las cámaras ya detenido en Almoloya. Se dice que en Lomas Taurinas había 3 abortos, es decir, 3 personas iguales físicamente pero con diferencias de estatura, tipo de cabello, etc. Cosas que serían claramente vistas durante su proceso. Llegó a decirse también que todo había sido un accidente. Así es, que Aburto había adquirido el arma para defenderse, ya que trabajaba de noche y en un lugar pues muy inseguro, y que ese día la había sacado para venderla a sus amigos. Luego fue a comerse unas tortas y se acordó que era el mitin ese día. Se dirigió hacia allá y de un momento a otro estaba muy cerca de Colosio. Como traía el arma en la cintura y le calaba, la tomó para meterla en su bolsa derecha de la chamarra. Pero entre los empujones y con el arma en la mano, alguien golpeó su pierna y lo hizo perder el equilibrio, sin acordarse que aún traía el arma. Presionó el gatillo y mató al candidato. Todo esto cayó, ya que se encontraron cosas en su casa sobre el mitin y cómo planeó el acto, lo cual pues dio a conocer que eso no sería posible. Por otro lado, se dice que Salinas de Gortari habría pedido a Colosio renunciar a la candidatura priista, pero este se negaba de manera molesta cada vez que se lo pedía. Con esto, una de las teorías más sonadas alrededor del caso es la que apunta a que esto fue un crimen de Estado ordenado por Salinas de Gortari, aunque con el paso de los años el expresidente ha negado rotundamente haber tenido relación con la autoría intelectual. Obviamente este magnicidio contiene dudas que no se han podido explicar. Está lleno de huecos sin llenar y preguntas sin responder. Tenemos el hecho de que pudo haber habido 2 tiradores, de que si fue planeado por el propio PRI, si fue que esta persona actuó de manera solitaria o no. El Grupo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad logró la desclasificación del expediente completo del proceso penal en contra de Aburto. Son más de 9,000 hojas del expediente que las personas podemos explorar, entre ellas videos y fotos de la investigación. Aunque esto fue un golpe duro para el PRI, no podemos dejar pasar la duda de si esto fue una obra del propio partido, orquestado por los altos mandatarios. Aunque el gobierno dio el caso por cerrado en el año 2000 y nadie ha vuelto a ver a Aburto, no se debe dejar pasar por alto y esperemos que sí llegue una verdad más concreta. La familia de Aburto tuvo que cambiarse de país ya que recibía constantes amenazas. Nadie ha vuelto a ver su cara dentro del penal, nadie sabe lo que ha pasado alrededor de este caso después de 25 años. Pero bueno, esto fue todo por mi parte. Demos por finalizado este podcast. Espero que fuera comprensible para ustedes y que les haya otorgado información sobre este caso. Nos oímos la próxima.